Hola, bienvenidos a esta Istmo Talk. Mi nombre es Raúl Merediz, soy CEO de Virtuel. Hoy les voy a hablar de la industria 4.0 y la adaptabilidad de los negocios. Agradezco mucho la invitación para esta plática y vamos platicando del tema de la industria, desde la industria 1.0 a la 4.0 de una manera muy breve y por qué es importante entender esto y además darnos cuenta que a través de la historia hemos tenido que hacer muchas adaptaciones para los negocios, para las empresas. Nada más que en esta ocasión, en la industria 4.0, vamos muy rápido, ¿no? Entonces, todo arranca con cuestiones de la energía de vapor, la mecanización. Ahí es donde se genera la primer revolución, vamos a llamarlo así. Posteriormente, esto tiene un periodo muy largo. Llegamos cuando llega la electricidad y llega todo lo que es la producción masiva, se genera una segunda, digamos, revolución. Posterior a eso llega la electrónica, las cuestiones de tecnologías de la información, sistemas, automatización. Pero en la actualidad, a lo que le estamos llamando Industria 4.0, son los sistemas, digamos en un resumen muy breve, sistemas físicos, cibernéticos, el Internet of Things, tecnologías inteligentes, conectividad, nube. Todo esto en la actualidad está siendo algo donde todas las empresas están queriendo entender qué está pasando, cómo meterse en esta transformación, y de ahí viene la cuestión de transformación digital en las empresas. Entonces, en pocas palabras, lo que es la industria 4.0 es la introducción de las tecnologías digitales en los procesos de la industria, a llanas palabras. Hay que entenderlo desde el concepto, no hay que estar buscando entender la tecnología, porque si se quiere entender la tecnología va a ser básicamente imposible. Hay muchísimas tecnologías, hay muchas especializaciones. Lo que hay que entender son los conceptos. Aquí hay unas frases que decidí como poner con cierto énfasis. Por ejemplo, transformarse digitalmente no significa gastar, ¿no? Significa ahorrar, significa potencializar, generar valor, mantenerse vigente. Pongo en especial el tema de no significa gastar porque si se hacen bien las estrategias de transformación digital, no es necesario pensar en hacer unas inversiones importantes de dinero y como una apuesta, digamos, a la tecnología, sino que debería de representar un plan estratégico para poder generar estos ahorros. Y hay otro concepto bien importante porque ahorita en muchos lados lo escuchamos. De hecho, se habla mucho del término de disrupción. Se habla de disrupción en mercadotecnia, se habla de disrupción en muchos lados. Y la palabra, desde mi punto de vista, puede llegar a ser un poquito fuerte porque si entendemos la disrupción, es interrupción súbita de algo y eso podría generar una barrera para poder adoptar cualquier otra cosa. Digamos que se ha modificado el término de disrupción si lo entendemos desde la perspectiva que es el proceso de adopción y adaptación y que es distinto en cada empresa. Y además no significa cambiarlo de golpe, sino que hay que hacerlo con cierto ritmo, ¿no? En algunos casos se puede implementar de manera muy rápida, en algunos casos lleva un poquito más de tiempo, pero sí es un cambio importante en cómo se están haciendo ciertas cosas. Más adelante les voy a mostrar algunos ejemplos y vamos a hablar de casos específicos, pero sí hay que entender que hay que tener la mente abierta a cambiar un proceso como se venía haciendo tradicionalmente y que sí hay que cambiarlo de una manera radical, pero no es que tenga que ser de un día para otro, ¿no? Puede llevar un cierto tiempo. Primero vamos a generar los conceptos claves y los beneficios que se generan con una buena estrategia de la adaptabilidad en la industria 4.0. Lo que queremos lograr son ahorros, queremos ser preventivos y no reactivos, y esto es bien importante porque normalmente en las industrias, en las empresas, se actúa de acuerdo a lo que aprendimos o cuando pasó algo. Y en la actualidad, con toda la tecnología que tenemos, podemos prever algo y actuar en cuestión estratégica y planificación y no cuando ocurrieron las cosas. Entonces esto nos genera como adelantarnos a las cosas y esto me parece que es fabuloso. Podemos ser mucho más eficientes, hacer más con menos. O sea, esto también, digo, va a la parte del ahorro, pero también va a cuestiones de tener más tiempo para desarrollar más. Podemos ser mucho más seguros, ¿no? En muchos procesos se está buscando por todos lados la seguridad de las personas. Se pretende ser evolutivo, o sea, esto es algo que va constante, no es un cambio que se implementa y ahí se deja, se tiene que ir evolucionando.
se permite la interconexión. Esto es un tema bien importante porque cuando estamos haciendo análisis dentro de la industria, la interconexión no está tan presente. O sea, están los conceptos de hay que transformarse digitalmente, hay que tener esta adaptabilidad, pero las áreas de las empresas o de la misma industria están buscando soluciones cada uno por su lado, y aquí la verdad es que la interconectividad de las áreas y la interconectividad con el mundo resulta clave también. Mantenerse adaptado. Nosotros nos podemos dar cuenta de que debemos estar adaptados porque el consumidor, porque la sociedad está transformándose día a día de una manera mucho más rápida de lo que nosotros nos podemos imaginar. Con todos los dispositivos que vamos teniendo a la mano, las casas inteligentes, las necesidades están siendo muy demandantes porque los cambios tecnológicos están siendo muy importantes y muy rápidos. Y adaptarse a ese ritmo es un tanto complicado, pero si se implementa una buena estrategia, se puede tener esta adaptabilidad de una manera muy ágil. Tener información en tiempo real es clave. Ciertos procesos que para tomar decisiones estratégicas llevaban tiempo, obtener los reportes o cualquier cosa que se estuviera generando, en la actualidad se puede tener en tiempo real y se puede ajustar en tiempo real, lo cual también es algo importantísimo. Explotar los datos para nuevas estrategias y aplicar todo esto en toda la cadena. Tener una visión completa de la industria es también algo que se está deseando en la transformación digital. Les voy a mencionar algunas de las tecnologías de las que se hablan actualmente. La verdad es que está totalmente intencionado que lean estas tecnologías, pero que unas las van a entender, unas no las van a entender, pero el objetivo es ese, no tratar de entender todas las tecnologías, porque como esta lista que tengo, hay muchísimas más, ¿no? Está la nube, Internet of Things, robótica, simuladores, Big Data, manufactura aditiva, blockchain, drones. Hay muchísimas tecnologías, ¿no? Pero el mundo digital es demasiado grande, día con día surgen cosas y de repente es abrumador. O sea, a mí me ha tocado ver gente que dice es que ni siquiera, o sea, tendría que saber demasiado como para saber qué elegir, y la verdad es que desde ahí no se concibe la cuestión de la transformación digital en la industria 4.0. Se aborda desde el pensamiento de donde surgen los inventos o donde surgen estas tecnologías. ¿Por qué? Porque de la necesidad sale la tecnología. Entonces, se debe enfocar desde qué necesito o qué quisiera. De hecho, aquí pongo una frase que dice, y si existiera algo que todos hemos pensado en algún momento, algo que me resolviera esta situación. Bueno, ahora con la combinación de tecnologías es mucho más fácil poder crear estas cuestiones inventivas. Por ejemplo, la visión artificial por sí misma reconoce objetos, reconoce personas, pero no resuelve un problema. Es cómo nosotros usemos esa tecnología y qué queramos lograr y por qué seleccionar esa tecnología. La transformación digital no es estática, ¿no? Es rápida, y eso hay que entenderlo y hay que tenerlo presente. Una vez que uno está haciendo adaptaciones para transformación digital, me monté en esto y no voy a parar, o sea, tengo que hacer un plan consistente y hay que generarlo con ciertos pasos. Hay 3 conceptos clave que me parecen que deben estar presentes todo el tiempo. Hay que fusionar 3 áreas para que la adaptación de la tecnología se lleve de la mejor manera. Una es saber que hay una infraestructura y hay componentes de programación, hay componentes de nube, de hardware, toda esta parte que a veces puede ser no muy entendible, pero si esta tecnología no se lleva a las empresas de una manera metodológica basada en desarrollo organizacional, transformación cultural y entendimiento, y con una buena experiencia de usuario y una buena experiencia de interfaces, si no juntamos 3 componentes, no se va a adoptar de manera adecuada. De hecho, va a ser algo, ahí sí va a representar un gasto, o va a representar dinero casi que tirado a la basura. ¿Por qué? Porque aquí lo importante es que la gente lo use y no que nada más se tenga la tecnología como tal. Para abordar la transformación digital y la implementación en la empresa, si la gente no le entiende a la tecnología y le resulta que tiene ahora más tareas, lo más probable es que se descarte por completo o no se utilice. El personal digamos, él tiene que entender lo que tiene que entender de su área, y su área de expertise es su conocimiento, y lo que sea tecnología no está obligado a entenderla como tal. Lo que tiene que saber es que tiene que hacer un cambio de cómo va a ser un nuevo proceso y que le va a ser más eficiente. Para ello se hace el entendimiento de oportunidades o necesidades,
se ven las posibilidades digitales y esto se debe entender como lo que existe o lo que podríamos inventar, ¿no? Eso hay que tenerlo en la cabeza, o sea, siempre se puede inventar algo. ¿Qué indicadores se quieren mejorar, ¿no? ¿Qué perfiles lo van a utilizar y qué áreas lo van a adoptar? Esto es quién, es cómo, cuándo y para qué, ¿no? O sea, si no se tienen estas respuestas, no tiene ningún sentido abordarlo. Hay que hacer un plan de transformación cultural y esto es bien importante porque la gente puede tener una barrera importante. En cuanto llega una tecnología o se quiere cambiar un proceso, lo primero es la cuestión cultural. Es que yo lo hago así, es que yo siempre lo he hecho así. Inclusive hasta en los propios hogares, adoptar algo nuevo, cambiar una rutina, cambiar cualquier cosa, se tiene que cambiar de manera cultural y después se tiene que hacer la adopción. Y bueno, todo lo que tiene que ver con conexión, estandarización y optimización de esfuerzos es una de las cosas que también tienen que estar presentes. Una área puede contratar un proveedor, otra área puede contratar otro proveedor, este tiene un estándar de tecnología, este tiene otro estándar, y finalmente a futuro, cuando se encuentran adelante, se dan cuenta que debieron haber hecho una unificación de esfuerzos y utilizar su presupuesto de una manera más organizada, pero pues igual es parte de esto, ¿no? De lo nuevo se va entendiendo cada quien por su lado y luego lo encuentran en un lugar. Hay que hacer un análisis desde el inicio. ¿Cómo se puede hacer un proceso, un diagrama para poder adoptar la tecnología? Digo, estoy hablando mucho de tecnología porque la transformación digital está exigiendo el uso de tecnología y poder ser más asertivos y poder saber con más seguridad que la inversión que se está haciendo en realidad va a resultar. Se hace un análisis de las áreas de oportunidad y luego se hace una selección de las metodologías y las tecnologías. Esto es, en las metodologías que yo tengo dentro de mi empresa o de mi industria, puedo implementar ciertas tecnologías que se adapten a estos métodos, poderlo transmitir de una manera adecuada a mi personal y para hacer esta predicción de qué quiero lograr, nosotros sugerimos que hagan MVPs, ¿no? Y estos MVPs, como estos pilotos que pueden llegar a cabo, son con tantas personas quiero modificar esto y quiero darme cuenta que está ocurriendo. O sea, tiene que ser medible y tiene que ser, claro, tiene que ser objetivo, no tiene que ser al feeling. Tal vez algunas áreas por ahí serían, oye, he cambiado la disposición de la gente hacia tal, una cuestión más blanda, digamos, no tan objetiva. Puede llegar a ocurrir, pero la verdad es que si uno quiere reducir accidentes, si uno quiere generar algo en menor tiempo o lo que sea, es medible, debe ser medible. Y con un MVP se hace una muestra para después de eso entenderse y decir, ok, ahora necesito hacer un despliegue, un rollout nacional o un rollout como se requiera, pero ya sé qué hice bien, qué hice mal, cómo lo entendió la gente, hice una inversión más pequeña, ajusté en ese momento y lo voy haciendo por fases hasta que veo que se van dando los resultados conforme voy haciendo las fases de implementación. Ya que está implementado, la tecnología cambia tan rápido que se tiene que tener ya desde ahí cableado, digamos, ¿no? Que todo el tiempo se va a tener que estar haciendo modificaciones y deben estar haciendo evoluciones a esta tecnología implementada, porque si no va a tener un tiempo y luego va a tener una caducidad o va a ser más caro implementar una nueva tecnología después de 3, 4 años que si constantemente se está revisando la tecnología actual y se empiezan a hacer pequeños ajustes y nuevas implementaciones a esta misma tecnología. Todo esto siempre tiene que estar basado, y eso siempre lo recomiendo, basado en diseño instruccional para la transformación cultural y digital y un acompañamiento de consultoría y soporte y digamos, el proveedor de tecnología, o sea in-house o como sea, debe de estar todo el tiempo presente. Un aparato que no funciona es un aparato que no está generando esta transformación. Les voy a platicar un poquito de ejemplos y casos prácticos en los que se pueden hacer implementaciones con la tecnología emergente. Nosotros en Virtuel tenemos algunos simuladores, estamos más enfocados a cuestiones de entrenamiento, evaluación, capacitación, muy pegados a la parte humana. Y hemos desarrollado algunos simuladores de realidad virtual. Hemos hecho, nuestro producto más importante se llama Drive VR, es para evaluación, capacitación y entrenamiento de conductores. Y lo hemos probado en distintas empresas, lo hemos probado en FEMSA, en Coca-Cola FEMSA. Ahí se han corrido ya pilotos, se ha hecho un entendimiento de cómo adoptar esta tecnología para los operadores, dónde se mueven los indicadores, quiénes opinan los reportes. Y ha resultado muy interesante porque la apertura, digamos, el immersive learning, que está ahorita muy de moda,
está resultando muy efectivo, reduce muchos tiempos. En el caso específico, nosotros en uno de los simuladores de conducción vemos que para hacer una prueba de manejo o una evaluación a un operador, muchas veces tienen que utilizar el camión, el vehículo. Tienen una vía, digamos, restringida, o sea, pueden circular por ciertas zonas o tienen que ir a una ruta, lo cual les puede llevar todo el día. Está siendo subjetivo porque una persona está haciendo la calificación al ojo y va diciendo sí y pudiera venir, me cae bien, me cae mal, o sea, pudiera venir una cuestión muy personal de acuerdo a esa evaluación y luego el tiempo que lleva esta evaluación y cómo fue calificado y que no haya habido un error en esta calificación. Entonces, al implementar cosas como realidad virtual, nosotros podemos hacer esta misma evaluación, la podemos realizar en 15 minutos, lo podemos llevar a los lugares que nosotros queramos, porque él está en un lugar, nada más tiene un visor puesto, lo podemos poner en ciudades, lo podemos poner en carretera, de noche, de día, con lluvia, podemos evaluarle puntos específicos y tener la calificación en tiempo real de manera muy objetiva. Esto representa muchos ahorros, también se pueden hacer negociaciones con las aseguradoras, al decir que se están haciendo mejoras, que mis indicadores están moviendo positivamente, genera muchísimo ahorro y la verdad es que las inversiones luego no son grandes, o sea, la verdad es que haciendo un buen caso de negocio, esto se paga solo. Otros ejemplos, por ejemplo, realidad aumentada para cuestiones de asistir a cualquier persona y se puede hacer a distancia para arreglar alguna máquina que esté fallando o para cualquier instrucción que se quiera realizar, está resultando también muy importante. Y de hecho, las nuevas tecnologías de realidad aumentada reconocen los espacios tridimensionales, entonces pueden interactuar o hacer como realidad mixta para poner hologramas sobre objetos reales y está abriendo muchas puertas para que haya menos gastos de viajar consultores, hacer viajar a personas a distintos puntos del mundo para poder arreglar una máquina cuando ya se les pueda asistir vía remota. En visión artificial también está siendo súper interesante, pues se pueden hacer monitoreos, se puede hacer auditoría, entrenamiento, seguridad. Internet of Things, tener sensores por todos lados ahí. Entonces, hay muchas cosas que ya se están haciendo de una manera muy efectiva y muy estable. Y aquí les dejo algunas reflexiones. Por ejemplo, tener en cuenta lo que les decía, la sociedad, los que están transformando digitalmente y de manera continua. Entonces, para ellos está siendo ya una parte de su vida y las empresas y la industria tiene que estar muy atento a eso. Es más difícil para la industria, pero porque a lo mejor tienen que hacer gastos mayores, pero tiene que estar atento de eso, porque la gente ya está muy adaptada a la cuestión digital. Por ahí me preguntaban si las personas se quedarán sin trabajo, y yo digo al contrario, les van a hacer más óptimo su trabajo. Algunos puntos ahí que estarán transformándose. Se está generando mucho trabajo en otras áreas. Yo creo que más bien se está transformando la geografía. Un consejo que yo les puedo dar es, no importa si ahorita están metidos o no ya en la cuestión de transformación, recolecten toda la data que puedan. Cuando se meten técnicas de machine learning o cualquier cosa que sean predictivas, la data es importantísima y entre más data haya y más tiempo haya en la data, eso es fabuloso tenerla, entonces recoléctenla, aunque no sepan qué hacer ahorita con ella, sí recoléctenla. También entiendan que la transformación digital y la adaptación en la industria 4.0 no es algo mandatorio, no es lo tengo que hacer porque sé que lo tengo que hacer y ya todo el mundo se está metiendo. Así pasó cuando estaban las páginas web. Entonces es que la tengo que tener, pero ni sabían para qué ni cómo, pero tenían que tener presencia. Aquí no, hay que entenderlo de que es conveniente. Sí es necesario, pero a cada quien le resuelve algo distinto, entonces hay que entenderlo muy bien. Hay que romper las barreras culturales y esto es lo más complicado. Yo creo que implementar algo de tecnología en una empresa es fácil, ¿no? Hacer que culturalmente se acepte, eso yo creo que es lo más complicado que existe. Por eso hay que hacerle un buen acompañamiento para esta transformación cultural. Hay que también entender que las soluciones universales no siempre son universales o rara vez son universales. No todo, aunque alguien salga con un producto que dice esto le sirve a todas las empresas, la verdad es que no hay que irse por ahí. Hay que entender hasta dónde sí, hasta dónde no, hasta dónde complementan, pero muchas veces hay que adoptar o readaptar cosas que están hechas de manera universal para poderlas personalizar o adaptar específicamente a cada empresa y acercarse un poquito a conocer esquemas de SaaS, de leasing. Esto se los digo especialmente porque una empresa que hace compras de tecnología, pueden ser visores, pueden ser dispositivos o lo que sea,
muchas veces le resulta en no saber qué hacer con ellos a futuro. Y un esquema de leasing o los esquemas de SaaS lo que promueven es el tema de tenerlo siempre actualizado y siempre con un soporte y siempre con una consultoría detrás, sin que la empresa tenga que preocuparse por ello. Yo creo que sí es bueno acercarse a conocer, digo, si hay un interés ahí importante, acercarse a conocer temas de programación, yo creo que es algo importante, aunque sea un poquito, aunque no te vayas a dedicar a eso, porque desde ahí nace mucho el entendimiento. De hecho, el mundo está tratando de ir a una corriente que se llama no coding, que es así como vamos a tratar de programar menos y que las mismas interfaces lo hagan, pero como tener esta curiosidad o entender un poquito más de fondo cómo funciona, por ejemplo, qué es una nube, qué es una infraestructura de cloud computing y qué es la programación, aunque sea a nivel conceptual, eso te va a abrir el mundo a conocer muchas más herramientas. Ahora, esto es en cuestión más técnica, o sea, como conocer un poquito de esa parte. En cuestiones de habilidades blandas, yo creo que es desarrollar cómo quitar la resistencia a los cambios que puedan ocurrir. De ahí, digo, hay muchísimos caminos y yo les puedo decir que yo me he dedicado a tecnología ya mucho tiempo, pero he cambiado de tecnología tantas veces porque una nace, una se muere, otra. Entonces, clavarse en algo en especial creo que no sería lo útil, ¿no? Pero yo sugeriría que conocieran como un espectro muy amplio, ¿no? A nivel que existe en tecnología y cómo llevar esta tecnología a los humanos. Por ahí me iría yo. Para saber cuál es la tecnología adecuada para una empresa, esto hay que entenderlo no desde buscar la tecnología, hay que entender la necesidad. Por ejemplo, yo estoy teniendo el problema de que cuando voy a acomodar elementos en mi punto de venta, la gente no lo está haciendo de manera adecuada. Y necesito muchas personas para que validen o le ayuden y mi efectividad no está siendo buena. Entonces, en ese caso ya se tiene definido un problema. Yo saldría y buscaría, hay tecnologías que lo puedan hacer y entonces ahí va a ser mucho más específica la búsqueda que si me pongo a buscar en general. Entonces a lo mejor voy a encontrar que sí, que a lo mejor existen algún elemento de Internet of Things que me puede ayudar o la visión artificial combinado con una aplicación móvil conectada a la nube, porque yo lo que estoy queriendo es que algo me lo resuelva. Entonces, cómo saberlo, yo sí me acercaría, definiría bien mi área de oportunidad y con esa definición saldría a buscar algo específico. Alguien tiene algo que resuelva esto y con eso yo creo que podrían arrancar. A lo mejor hay algo que ya esté estandarizado, algo que no. Eso es lo que yo recomendaría porque la única manera de saberlo es desde el área de oportunidad. Desde mi perspectiva, creo que las generaciones se forman a lo que el ambiente les proporciona. Yo cuando nací no existía pues, internet, no existían muchas cosas, no tenía yo acceso a un smartphone. Yo me he ido transformando y adaptando a lo que el mundo me da, pero es muy distinto ver cómo se ha transformado a nacer con él. Y si yo quisiera que el mundo cambiara a como yo lo viví, entonces yo voy a estar en un conflicto. Yo tengo que entender al mundo desde cómo se está viviendo. De hecho, hay podríamos, digamos, entrar en una plática filosófica o algo en el que decimos, o sea, pues, el mundo está evolucionando, pues sí, todo el tiempo evoluciona, o sea, mejorando no lo sé, ¿no? O sea, a lo mejor en algunas cosas sí, en algunas cosas no, pero se está adaptando. La gente se está adaptando y cada quien está viviendo un momento distinto de la historia, pero con unas aceleraciones muy grandes. Yo creo que es responsabilidad de quienes dirigen, no importa la edad que tengan, saber que la adaptación tiene que venir desde cómo viven las nuevas generaciones y qué es lo que está ocurriendo con ellas y no tratar de implementar o imponer cosas de otras generaciones. Digo, yo en alguna época dije yo que era un millennial atrapado, una generación X, poco en broma, pero mucho en serio diciendo, es que yo puedo tener parte de todas esas generaciones si yo así lo quisiera, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión de entendimiento y de saber cómo
hacer que la gente vaya por el camino que tú quisieras desde cómo los conoces a ellos y no al revés, de que ellos tengan que hacer el esfuerzo para conocerte a ti, ¿no? Yo estoy convencido que cualquiera, o sea, casi cualquiera puede convencer a otro de que algo es bueno o algo es malo, desde cómo lo comunique. Porque una cosa es que yo llegue y les diga, mira, esto es buenísimo, esto les va a ayudar aquí, no sé, en el foro, les va a ser más eficiente, tal, tengan, y lo tienen que usar, ¿no? Y ustedes deben decir, ¿por qué? ¿Para qué? Dame un poco de contexto. Pero si yo llego, empiezo a platicar de cosas y poco a poco ustedes van diciendo, oye, esto me puede servir. O sea, yo te tengo que mostrar que te voy a resolver un tema o un problema con algo cuando tú entiendes que tienes ese problema y que sí te va a dar un beneficio y no que te va a generar más carga. Entonces, yo creo que es una cuestión más de comunicación, de cómo gestionar la comunicación y regreso a lo mismo, es una cuestión de transformación cultural. La persona que entiende más rápido cómo hacer cambios culturales es la persona que más rápido se adapta a cualquier cosa. La persona que es más dura en cuestión de, oye, es que mi cultura es así y no la pienso cambiar, no la voy a cambiar, esas personas van a empezar a tener choques. Entonces yo lo que digo es que no busquen en la tecnología, que busquen, o sea, que no se preocupen de cómo la va a adoptar la tecnología, que se ocupen de cómo comunicar de manera eficiente los beneficios y que se pongan a probar para que vean que eso va a funcionar. Hay un tema que podríamos llamarle como la democratización de la tecnología. Y eso es lo siguiente. Si nosotros pensáramos en un simulador, porque así nosotros arrancamos, ¿no? Simuladores de manejo que a lo mejor las empresas grandes lo pueden costear, ¿no? Porque tienen esos presupuestos. Una pyme a lo mejor dice, oye, yo no lo necesito, me gusta, pero a lo mejor, no sé, una empresa grande pasa 10,000 conductores al año y yo necesito pasar 100 en el año, no sé, ¿no? Entonces, pero me sirve esa tecnología. Entonces nosotros empezamos a buscar estos esquemas de democratizar la tecnología, que es a través de un SaaS, a través de un leasing, una renta, ¿no? Réntamelo por tanto tiempo. Entonces se pueden buscar, hay que buscarlo desde el punto de vista de cómo se puede arrendar. También las empresas que están produciendo tecnología para industria están buscando masificar. Entonces yo creo que es una cuestión de lanzar, si no existe algo que tecnológicamente esté desarrollado para renta, yo creo que hay una manera de sumar fuerzas, organizarse, digamos, dentro de asociaciones para lanzar, ¿no?, iniciativas y que empresas de tecnología generen estas soluciones y se democraticen. Dentro de los métodos de aprendizaje, nosotros hemos visto, y digo, a muchos nos ha tocado vivirlo, que entras en un onboarding o entras en una cuestión de capacitación y son algo presencial, el aula, no sé, el instructor al frente diciendo cómo se tiene que hacer, sesiones largas, varias horas, luego te vas a tu e-learning, en tu e-learning tienes que resolver. Todo esto ha demostrado que no genera o sea, de momento la gente dice, sí, ya entendí, o creo que entendí. Después, ¿cuánto tiempo le dura y se fija en su recuerdo el aprendizaje? Pues será 3 días y luego la curva va a ir bajando porque ya se le va a olvidar. O sea, en una semana le preguntas algo a cualquiera y va a decir, ay, ya ni me acuerdo bien porque no está fijo el aprendizaje. El immersive learning lo que hace es decir, ok, vamos a hacer son varios conceptos, el learning by doing, ¿no? O sea, mientras hago las cosas estoy aprendiendo. Esa es una de las mejores maneras de aprender. ¿Y cómo voy a conectar una antena que está en la punta de un rascacielos? Si primero tengo que capacitarme, bueno, pues con realidad virtual yo te puedo llevar y lo vas a hacer. Entonces lo estás aprendiendo como si lo estuvieras haciendo en realidad. O cómo voy a manejar en una zona peligrosa, si apenas me estoy entrenando para ello, bueno, con realidad virtual también lo puedo hacer. Tú lo estás ejecutando. Con estas tecnologías el cerebro se queda en una confusión de decir, ¿lo hice o fue una capacitación? O sea, como que entra en esa confusión, a futuro se fija como haberlo hecho, se fija en una zona más importante del cerebro que es
el de la ejecución. O sea, si yo voy a tener un accidente en un cruce, ese cruce le voy a tener mucho cuidado, y si yo te lo represento de manera virtual, una situación, en la vida real lo vas a hacer como si lo hubieras vivido. Y si lo apartes aparte con microlearning, que es así pedacitos del aprendizaje muy desmenuzado para que lo puedas avanzar rápido, y aparte te lo mantengo a través del tiempo, el immersive learning en realidad es aprender dentro de las cosas, ¿no? Me emociona el tema de la inventiva. O sea, nosotros tenemos la oportunidad. Yo siempre he dicho que la tecnología está ahí para que nosotros podamos inventar. Entonces, poder tener esa posibilidad de crear nuevas cosas o de crear nuevas soluciones, es un poco como hackear la vida. O sea, es como decir, siempre he hecho las cosas así, pero si ahora las hago de esta manera es más eficiente, libero tiempo, puedo hacer más cosas. Esa emoción creo que es la que me mantiene a mí muy pegado a esto. Pero la ética es importantísima, y hay un tema que me ha puesto a pensar mucho. Hay un experimento que están haciendo ya, me parece que es en Japón, en el cual ya conectaron a través de cierta tecnología a una persona, y a esa persona le pidieron que imaginara cosas muy simples, ¿no? Un círculo, o sea, dame una forma simple y dame un color, o sea, pero piénsalo. Y lo representaron en pantalla. O sea, eso quiere decir que ya pudieron leer los primeros pensamientos de las personas. A mí ahí, por ejemplo, es más, creo que España, al saber de estos experimentos, dijo, de una vez vamos a legislar. Y yo digo que se tiene que, pero por más que haya una legislación, sí pudiera ser, híjole, algo muy, muy complicado, ¿no? O sea, es que la tecnología se puede usar para bien, para mal, para muchas cosas. Digamos, el problema no es la tecnología, el problema es el humano, ¿no? En muchas ocasiones. Entonces, sí, yo creo que hay muchas cosas éticas. O sea, yo creo que se tiene que hacer todo en pro bajo alguna cuestión humanística, se tiene que llevar, como muchas cosas tienen que llevar bien, pero sí hay cosas que yo creo que pudieran ser, digo, en China, que están haciendo ya con visión artificial para control total de cosas. No sé, sí hay un tema ahí que es más filosófico, y estoy totalmente de acuerdo que hay una ética que se tiene que seguir. Mi correo es raul@virtuel.mx. Me pueden encontrar en Twitter como @meredis. Y en LinkedIn me pueden encontrar como raul.meredis. Muchas gracias.